Los asesinatos cometidos por masas enfurecidas, en estallidos de odio, en situaciones extremas, en climas muy enrarecidos, son un hecho nada insólito en la historia de Occidente, en la historia de España, y Murcia no es una excepción. En la Guerra de Independencia tenemos tres casos bien documentados que son muy famosos. Uno es el del regidor de Moratalla, don Aquilino López Ajosa Cañas, el de don Francisco de Borja Pollo en Cartagena, que además era un anciano venerable y máxima autoridad de la Marina en aquella época, y el del corregidor de Murcia, don Joaquín Elgueta. Cuando en 1936 estalla la Guerra Civil, parece que se reproducen de nuevo las condiciones suficientes para que el clima lance a las masas a la calle y puedan darse de nuevo este tipo de sucesos. Se va a producir una escena de las más terribles que se hayan podido vivir en Murcia y desde luego en el siglo XX. Tiene que ver con el asesinato del sacerdote don Sotero González Lerma, que era el párroco de la iglesia del Carmen. No sabemos si la proximidad del crimen que se comete en Cartagena en julio del 36 puede haber llegado a Murcia de forma que haya una especie de repetición consciente de lo que ha sucedido en Cartagena. Más probable es que haya un subconsciente colectivo que invita a repetir en todas las ocasiones una especie de ritual. Y a partir de ahí empieza lo que ocurre con los asesinatos en los cuales el sujeto es la masa, que no los podemos reconstruir. Se convierten en una tipología de asesinato en el que el criminal, se podría decir que no existe como individuo, por tanto quedará siempre impune, no se le puede imputar a nadie en concreto y además al que pretende reconstruirlo le plantea unas dificultades enormes porque los testimonios difieren y difieren a veces en detalles muy sustanciales. Son muchas las voces las que han tratado de oscurecer y transformar la realidad de aquel trágico acontecimiento. Pero tal vez sean pocas las que han tratado de esclarecer la verdad de los hechos. No es mi intención estar en posesión de la verdad, pero sí pretendo llamar a las cosas por su nombre. Por ello diré que hay una crónica triste, pero a su vez misteriosa desde el punto de vista de la investigación. En aquellos momentos la prensa estaba sometida a la previa censura gubernativa. Por ello, nunca pudieron relatar fidedignamente todo lo acontecido. Por eso yo, 75 años más tarde, pretendo desvelar claves inéditas, hasta ahora desconocidas, sobre el arrastre macabro de un derrotado gitano. Que nunca se ha podido averiguar con exactitud la verdad de los hechos, y menos aún por dónde fue concretamente arrastrado. Son muchos los testigos, son muchas las personas las que dicen y conducen a un sitio u a otro. Yo, tras infinidad de entrevistas con diferentes personajes, con testigos, con recortes de la época y con acontecimientos que han podido ser necesarios para esclarecer la verdad de lo que se pretende decir, he establecido una ruta histórica, la cual he llamado la Ruta Histórica del Chipé. La Segunda República es un periodo apasionante de la historia de España, sin duda. Es una época diferente y el año 31 pues, supone un cambio de régimen. El rey Alfonso XIII intenta, después de la dictadura de Primo de Rivera, volver a la normalidad democrática, a la normalidad constitucional de la Constitución de 1876, volver al régimen de la Restauración y utiliza las elecciones de abril de ese año 1931, las elecciones municipales, para hacer una especie de tanteo, para hacer una especie de plebiscito al pueblo para ver hasta qué punto aceptaba de nuevo la vuelta al régimen constitucional. Ese plebiscito pues, se va a celebrar en un contexto diferente, en unas ciudades muy politizadas, donde la izquierda y los partidos republicanos tienen ya mucha fuerza. Y bueno, en la mayoría de las ciudades la conjunción republicano-socialista, que si bien no ganó las elecciones, porque a nivel nacional los representantes, los concejales monárquicos superaron a los republicanos, pero en las principales ciudades ganaron los partidos, la conjunción republicano-socialista. Esto hizo que el rey tantease a los poderes del Estado y decidiera abandonar el país. Con un pequeño séquito familiar viene a Cartagena y abandona Cartagena por aquí. Lo recibieron en la puerta del Arsenal 200 personas. Él se despidió de sus más allegados diciendo: conservo y sigo sus tradiciones, y sigo mis tradiciones. Y salió de España pues con toda tranquilidad. Ese día en Cartagena y en toda España se proclama la República
y comienza el periodo republicano en Cartagena. Podemos decir que la ciudad de Cartagena permanece tranquila hasta 1936. El momento cumbre, el momento en el que marca el cambio de tendencia, es en la víspera de la Semana Santa de ese año 36. Tenemos que decir que las procesiones habían salido todos los años con absoluta normalidad, sin ningún problema, pero en el año 36 un acto emotivo y típico de las procesiones, como es la llamada, en la que pues los granaderos desfilan por la calle Mayor, se vio acompañada por una manifestación que venía en sentido contrario del Partido Comunista. Se encuentran en la calle Mayor y ahí se produce una batalla campal, con palos, con carreras, con intervención de las fuerzas de seguridad. Pasaron por la calle de la Cuesta para arriba, no cantando, sino chillando. No sé qué, España, buena España, viva Rusia, buena España, bla, 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 y otros cantos que cantaban. Y a mí, como crío de aquella época, que tendría yo por 7, 8 años o 9 años, pues entré a mi casa, que vivía en la calle de la Cuesta. Mamá, ¿por qué dicen buena España, buena España? Pasa, hijo, pasa, cierra la puerta y tal. Y yo recordaba aquello tal. Y eso marca un cambio de tendencia y un resentimiento en una ciudad en la que empiezan a proliferar las palizas, los ajustes de cuentas. Entonces nos avisan de que estaban quemando los santos de la iglesia, nos asomamos por la ventana, mi hermano y yo, fíjate, están quemando. No entendíamos por qué, si nosotros íbamos a misa a rezar por aquello, pues no entendíamos por qué la gente estaba quemando los santos, pues era la revolución que había, que de ahí vino después que estalló la guerra. Los pesos fuertes de la ciudad, personas como Alfonso Torres, por ejemplo, están acompañados a veces por personas que les van prestando seguridad, pero al mismo tiempo pues son personas de los bajos fondos de Cartagena. Entre ellos destaca un personaje, un gitano llamado Chipé, apodado el Chipé. Cuando destituyen al capitán general y al gobernador militar, el Chipé, que había actuado para ellos, se dirige a Alfonso Torres, que había sido alcalde durante la dictadura de Primo de Rivera, y le dice: don Alfonso, ¿cómo se han llevado a nuestro almirante? El 18 de julio, en una España absolutamente descompuesta, la derecha ha preparado un golpe de Estado, va a ser contestado por la marinería, que va a destituir a los mandos, y esa marinería cartagenera, muy concienciada con la República, va a ser la que va a poner la legalidad republicana en orden, ¿no? El 19 la situación prácticamente está decantada ya, ¿no? En ese día es precisamente el día 19 cuando sucede la muerte del Chipé. Se sabe que el Chipé estaba con la multitud que había, que iba entre el Arsenal y Capitanía General tratando de enterarse de las noticias. Y allí es cuando tiene sus primeros encontronazos con los dos elementos del partido de las Juventudes Socialistas, que después ocasionarían su detención tras el apuñalamiento, ¿no? En los años 30 y 40, Cartagena, al igual que el resto de España, era una ciudad cosmopolita con carácter militar y social de alto y bajo nivel. Era una Cartagena que, por su apertura al mar, estaba dedicada al tema militar y acondicionado con el tema minero, industrial, que abastecía a una Cartagena rica en productos, en trabajo y en actividad. Y había personajes que se distanciaban en las calles, en el día a día, con el tema de lo que era, sin que sirva de expresión despectiva, el vagabundo, el maleante, y en este caso después referiremos al personaje del que hoy estamos hablando. El perfil psicológico de las prostitutas que aparece en la novela está muy condicionado por la época en la que vivían, ya que en los años 30 la sociedad en general discriminaba mucho esta profesión, considerándolas incluso un despojo social. De hecho, en las casas decentes nadie hablaba de ellas, pero todo el mundo sabía dónde estaban y quiénes eran. Estas chicas en su profesión se diferenciaban en clases sociales, al igual que la sociedad en la que vivían. Unas, las que estaban más relacionadas con la burguesía, solían ser frecuentadas por hombres adinerados y los mandamases de la ciudad.
Las otras, las que estaban en la zona baja del barrio del Molinete, concretamente en las calles Falsa Capa y Aurora, solían ser frecuentadas por la gente del proletariado, más concretamente los obreros o algunos militares o marineros. Estas chicas, además de la zona donde trabajaban, se diferenciaban también en la manera de vestir. Las chicas relacionadas con la burguesía solían llevar ropas más finas e incluso abrigos de pieles, y por el contrario, las chicas relacionadas con el proletariado solían llevar ropas más ajustadas e incluso zapatillas de casa. Además de estas diferencias, también lo hacían en el cobro del servicio, que evidentemente eran más caras unas que otras, al igual que también en la jerga empleada. Las chicas relacionadas con la burguesía solían ser mucho más finas y recatadas, quizá porque su clientela les demandaba también esta cualidad. Y las chicas de la zona baja del barrio del Molinete solían ser algo más ordinarias y vulgares. De todas formas, estas diferencias quedaban a un lado cuando del chipé se trataba, ya que tanto unas como otras estaban amedrentadas por la tiranía de este gitano, que siempre las sobornaba pidiéndoles dinero o incluso servicios gratuitos. Juan Vicente Fernández, el Chipé, era un personaje que se singularizaba en la sociedad cartagenera por distintos aspectos. Se singularizaba porque dentro de su grupo étnico era repudiado. ¿Por qué era repudiado? Porque trabajaba para los payos. Estaba al servicio de los payos. Socialmente era de una clase baja. Y otra de sus singularidades era que era proxeneta. O sea, una serie de cualidades que de alguna manera singularizaban a ese personaje. Parece ser que el ambiente en el que se desenvolvía era un ambiente escabroso, era el Molinete. Antes de la guerra es cuando el dueño de la casa era Ramón Gracia y me mandaba a mí a cobrarle el recibo al Chipé. Y a mí me daba miedo, cuando lo veía y eso me daba miedo, y yo esperaba que se fuera y eso para poder cobrar el alquiler. Todo comenzó en la calle Saura, es decir, en donde estaba situada la comisaría. Frente a la presión de la multitud, los sacaron por la puerta de atrás, es decir, por la calle Saura, en dirección a la nueva cárcel de San Antón que se había construido muy recientemente. Las chicas, ya hartas de esta situación, deciden conspirar contra él y van maquinando día a día la manera de poder vengarse de este individuo. No saben muy bien cómo, pero lo que sí tienen claro es que desean verlo muerto. Por ello, cuando se enteran de que el Chipé es detenido, corren la voz y acuden todos a la comisaría para pedir su muerte y aclamaban su cabeza. Algunos incluso preferían que lo soltaran porque deseaban hacer justicia con sus propias manos. La multitud se dio cuenta de lo que estaba aconteciendo y automáticamente salió corriendo con el objetivo de detener el vehículo. Fueron pocos metros más adelante donde sí consiguieron alcanzar al vehículo. Lo normal es que lo ejecutaran cuando estaban zarandeando el coche. ¿Cuándo se zarandeaba el coche? Por lógica es justamente en los momentos que inicia su marcha. El concejal Martínez Norte, que se encontraba situado en el interior del vehículo, justo sentado en la parte posterior, se convierte en el justiciero del momento, en el verdugo sin juicio previo y le pega un tiro en la nuca. En ese momento, dicho concejal abre la puerta trasera del vehículo y entrega a la multitud al cuerpo ya sin vida del gitano, para que hiciesen con él su particular justicia. Que llama la atención, decide, bueno, ¿cómo se entrega a la turba el cuerpo de un ejecutado? ¿Quién consiente a organizar esta especie de vía crucis? Porque es otro de los aspectos, que hay una escenificación. Y hay una escenificación casi festiva, hasta el punto de que no se le impide a los niños ser testigos de lo que está ocurriendo. Al contrario, a veces se les anima a que miren. Ya sea de una forma o de otra, cuando consiguen hacerse con el Chipé, este, para su desgracia, ya está muerto, pero su venganza y su ira era tal que necesitaban descargarla contra él
y no encontraron mejor manera que rematándolo. Es así como comienza entonces el verdadero linchamiento contra el Chipé y su posterior arrastre por la ciudad de Cartagena. La ruta es la siguiente. Empieza en la calle de la Roca, en dirección a la calle Lizana, con el objetivo de llevarlo a la cuesta del Maestre Francés, pasando cerca de la Iglesia de la Caridad, y en dirección siempre, como he dicho, a la calle Balcones Azules, bajando por la calle Falsa Capa y detuviéndolo un tiempo en la calle Balcones Azules para que vieran las personas que se había hecho justicia, que se había matado al gitano y el cuerpo sin vida permanecía por las calles ante la masacre humana. Unos orinaban encima del cuerpo, otros le escupían, otros le daban patadas en la cabeza. Fue cuando muchos pensaron que los mandamás de la ciudad, en su mayoría derechistas del momento, tenían que ver el cuerpo sin vida del gitano. Por eso lo condujeron por la calle Mayor, donde se situaban todos ellos. Unos aplaudían la acción. Hay imágenes chocantes que dicen los testigos, por ejemplo, se ve a una mujer con un rosario en la mano, a otra presinándose y otro pues incluso lanzando huevos desde un balcón. Iba por el muelle paseando, era domingo por la tarde, me acuerdo bien, era domingo por la tarde, y vi un tumulto de gente que venía desde la calle Mayor, por la puerta del ayuntamiento, hacia el puerto. Entonces decía uno, sí, es el Chipé, que lo han arrastrado, que según le han declarado la ley de fuga en la Alameda, y lo han matado. Y lo vi que lo iban arrastrando por toda la calle, y lo vi también cuando lo tiraron al mar. Siguieron avanzando, fueron al puerto, es decir, a donde actualmente se encuentra el restaurante La Patacha, para arriarlo al mar. Fue allí donde, tras lanzarlo, lo dejaron un rato, como dicen algunas fuentes, para que se refrescara. La cuestión es que el cuerpo permaneció sin vida durante bastante tiempo, flotando, ante la presión de mujeres, hombres, niños, ancianos que rondaban por allí y nada tenían que ver con aquella masacre. Tras permanecer un tiempo allí, fue izado con la intención de colgarlo en la terraza de los hermanos Sánchez, también conocida con el nombre de la Palma Valenciana, con el objetivo de que la gente supiera lo que le ocurriría a los criminales o a las personas que maltrechasen el buen nombre de la República. Normalmente se descarga el comportamiento de la masa, parece una justificación a posteriori, resaltando algún detalle negativo de la víctima. Entonces, este recurso a descargar la conciencia de la masa, desviando la atención hacia la víctima, también está presente muchas veces en los casos de estallidos de odio y de estallidos de cólera. Tras tenerlo allí, fue bajado y continuó el arrastre macabro. Muchas eran las voces que gritaban diciendo rociarlo de gasolina, meterle fuego, quemarlo. Entonces fue conducido a un surtidor que se encontraba en la cuesta del Bater y llegaron allí, lo rociaron de gasolina, pero el cuerpo nunca ardió, ya que había estado mucho tiempo en el agua y no pudo. Siguieron avanzando pocos metros más con él y lo abandonaron en la puerta de San José, justo donde se encontraba la emblemática posada de los habaneros. Es así, desde la barbarie humana y de la indignación de una sociedad fragmentada, como comienza la novela del Chipé. Que no es igual a la práctica que había en Estados Unidos, en lo cual era una verdadera fiesta en la que luego todos se fotografiaban con el muerto porque era algo ya muy habitual. Aquí no, no es insólito, pero es extraordinario. Hombres de una condición tan modesta como era Juan Vicente Fernández, cuando fue retirado de la Puerta de San José tras su ejecución popular, fue depositado en un panteón particular. Y hace unos años, con la reforma que hubo en el cementerio de Cartagena y Los Remedios, se tiró al osario popular, cuando normalmente las clases indigentes o las clases menos pudientes
eran enterrados en el osario general, en el osario popular. Es una página oscura, pero leyenda viva de Cartagena. Y todos los personajes que dan tono y sabor a una ciudad, unos en sentido positivo y otros en sentido negativo, hay que respetarlos y procurar que esa leyenda no se pierda y que de alguna manera con ellos va siempre unido el nombre de la ciudad, para lo bueno y para lo malo.